Ya, vamos entonces a ver el día de hoy lo que tiene que ver con el liderazgo y vamos a basar la clase, digamos, en 5 tipos de liderazgo principalmente, que a mí me parece como modelaje, digamos, una buena descripción de distintas maneras de poder enfrentar, digamos, la forma de acción, no solo en el contexto laboral, sino en contextos, en distintos contextos sociales, de cómo enfrentarse, digamos, a gestionar, liderar distintos equipos de trabajo colectivos. Y bueno, primero quiero diferenciar un poco lo que es el concepto de líder del concepto de jefe o jefa. Para eso, entender que el liderazgo, a diferencia, digamos, de lo que conocemos como jefe o jefa, apunta a ser la cabeza frente a un equipo, digamos, que sustenta a un grupo de personas que trabajan de manera transversal, de manera interdisciplinar, perdón, transdisciplinar, lo cual implica que cada persona es un engranaje dentro de un funcionamiento mayor. Para eso, un líder o una líder lo que tiene que tener es plena conciencia de que cada parte, digamos, de este engranaje es necesaria para poder llegar a cumplir con los objetivos que se colocan. Entonces, si lo vemos en contextos, por ejemplo, en un contexto de salud, tenemos que entender que para una operación no es necesario solamente que sea liderado por un médico o una médico, sino que la importancia de la enfermera, enfermero, TENS, asistentes u otros profesionales es fundamental dentro del procedimiento mismo. No basta con que una persona diga lo que haya que hacer solamente, sino que entender de que si falta una de esas partes, probablemente la operación o lo que se esté realizando no va a funcionar de esa manera. En el caso de la ingeniería es similar. No porque yo sea la persona que estoy a cargo de un grupo significa que yo me las sé todas, sino que el resto de las personas también aporta. Personas que pueden ser otro tipo de ingeniería, digamos, de otras menciones, como también pueden ser otro tipo de profesionales técnicos o también otro tipo de oficios que estén trabajando en el lugar donde yo esté ejecutando algún tipo de obra o algún tipo de proyecto. Entonces, lo que nosotras conocemos como jefe o jefa, tiene las características de ser una persona déspota, una persona que en el fondo se posiciona de manera jerárquica y de una posición de dominación sobre el resto de las personas con las cuales trabaja. Entonces, lo que dice esta persona es lo que se hace, independiente de cómo sea, el fin justifica los medios, básicamente si nos vamos a términos más maquiavélicos, perdón. Y en ese sentido, ahí vemos lo que tiene que ver con el acoso laboral, el abuso laboral, lo que se conoce como el mobbing en términos laborales. Y un líder o líder puede trascender esta mirada y puede posicionarse desde otro enfoque y entender de que generar un buen ambiente laboral es lo que propicia finalmente que las personas puedan estar a gusto y realizar bien sus labores diarias. Mientras yo tenga mejor ambiente laboral, mejor consecución de los objetivos voy a tener, ¿ya? Y eso no es solo se basa solo en términos estratégicos de poder llevar a cabo una acción económica ni un proyecto, sino entender que en el fondo las relaciones sociales necesitan muchas veces de una cabeza que dirija, pero una cabeza responsable que sea capaz de respetar al resto de las personas. Con lo cual también enlazamos con el tema que veníamos viendo antes, que tiene que ver con la empatía, donde en el fondo un líder o una líder necesita de desarrollar empatía para poder entender cómo funcionan el resto, digamos, de personas con las cuales está trabajando. Entonces vamos a continuación a revisar 5 tipos de liderazgo esenciales para poder entender las distintas características que podemos tomar y cómo ustedes también pueden proyectar o reconocer cómo han ejercido roles de liderazgo o cómo podrían ejercerlo en un futuro en términos profesionales. Entonces, voy ahí, a la diapo. El primer tipo de liderazgo que vamos a revisar es el que se conoce como laissez-faire, que es una palabra francesa, o en realidad 2 palabras, y que si la queremos trasladar a nuestro idioma de habla y escritura en Chile, en español, se llama dejar pasar o dejarlo ser. Acá es importante que el,
el liderazgo laissez-faire se basa en una confianza y asume un respeto mutuo y un compromiso mutuo, digamos, en la labor. El liderazgo laissez-faire es el liderazgo que no está encima tuyo, que no te va a estar pidiendo en el fondo reportes diarios, reportes semanales, sino que te va a encomendar una tarea y va a confiar plenamente en que tú la vas a desarrollar de la manera en que se necesita y los plazos necesarios. Entonces, en general, este tipo de liderazgo se va a dar cuando hay personas que están en un ambiente donde hay confianza, donde hay un trabajo mutuo quizás sostenido en el tiempo, donde hay un respeto y una motivación para hacer las cosas. Entonces, este liderazgo va a ser más de un tipo guía sobre los procesos más que de una forma de estar controlando los procesos. Entonces, el laissez-faire va a ser una persona que idealmente, si tiene un proyecto, por ejemplo, acotado en meses o en años, va a tener que conformar un equipo de su plena confianza para poder descansar en el sentido de ciertos procesos que para otro tipo de liderazgo deberían ser esenciales, como estar encima, digamos, de cada una de las personas, sino que se va a poder dedicar en el fondo a su labor esencial dentro de este proyecto, no tanto poniéndose en, digamos, encima del resto del equipo. Ya no voy a entrar mucho en detalle en las definiciones o lo que salga en las diapos porque se las voy a hacer llegar y después ustedes las pueden revisar. Bueno, acá vamos a ver un poco de las ventajas y desventajas de este tipo de liderazgo. Les pido que pongan atención también en cada uno de estos tipos de liderazgo porque al final vamos a hacer un ejercicio práctico donde les voy a mostrar videos de escenas de películas y series y ustedes van a tener que reconocer cuál tipo de liderazgo podría ser el que se está mostrando ahí. Bueno, las ventajas este tipo de liderazgo, el laissez-faire, es que, como dice acá en la diapo, la autonomía es liberadora, mejora la creatividad y ayuda a sentirse más satisfecho y satisfecha con el trabajo que se realiza. Este tipo de liderazgo puede ser usado en situaciones donde los subordinados son personas apasionadas y gozan de alta motivación intrínseca. Esto implica que en el fondo, como yo les decía, si hay un equipo que presenta ciertas características puntuales, este liderazgo va a hacer que realmente ese trabajo funcione muy bien, porque las personas se van a sentir cómodas, libres en el fondo de expresar sus ideas, en el fondo de tomarse su tiempo, de presentar, por ejemplo, innovaciones y que en el fondo van a ser de alguna manera tomadas en cuenta por esta persona. Por otro lado, las desventajas es que muchas veces no todos empleados o empleadas cuentan con estas características y las personas no todas logran gestionarse o autogestionar sus propios tiempos, sus propias tareas. Hay personas que necesitan en el fondo de un control, que les estén diciendo, oye, ¿cuándo vas a entregar esto? ¿Por qué no has entregado el avance? Hay personas que necesitan eso. Hay otras que no, que en el fondo necesariamente pueden autogestionar eso. Todo el tema de la virtualidad en sí misma ha cuestionado también la existencia de otro tipo de liderazgo en ese sentido. Las personas son capaces de gestionar su tiempo cuando están trabajando desde sus casas o no, ¿ya? Porque la virtualidad nos permite, por ejemplo, en algún momento yo les digo, hay un break y me voy a, no sé, a hacer un café, a tomar agua, hago algún tipo de actividad y luego puedo retomar en el fondo las cosas o estoy a última hora haciendo todo igual, ¿ya? Entonces, el liderazgo laissez-faire necesita de esas personas. Si no cuento con un equipo que en el fondo sea capaz de gestionar sus propios tiempos, perdone, no va a poder en el fondo funcionar. Por eso es importante que si yo tengo características que me podrían llevar a desempeñar un liderazgo de tipo laissez-faire, tengo que escoger muy bien a las personas con las cuales trabajo. Por lo mismo, ahí también es muy importante cuando yo, por ejemplo, trabajo en un lugar y me dicen que hay un cargo que se abre, me piden personas de confianza, yo tengo que reconocer el lugar donde trabajo para saber a quién llevo. La amistad en el fondo es muy importante, obviamente, pero también es importante el hecho de si la persona va a poder adaptarse a la forma de trabajo que existe ahí. Entonces, si hay un liderazgo laissez-faire, no puedo llevar a una persona que en el fondo no va a cumplir con las características necesarias para poder integrarse en ese equipo, ¿ya? Eso en términos muy concisos, digamos, del liderazgo laissez-faire, dejar ir, dejar ser, con mucha confianza.
Vamos a, digamos, al segundo tipo de liderazgo que plantearía ser el liderazgo que es un poco más cercano a la concepción de jefe o jefa que había mencionado, pero con otras características, y es el que es conocido como el liderazgo autocrático. Ya. El liderazgo autocrático fija en el fondo el poder de decisión y las decisiones y opciones finales en una sola persona, en una sola figura. En ese sentido, se presenta como una forma de ejercicio de liderazgo unidireccional, donde las personas tienen que acatar lo que esta persona líder en el fondo va a plantear frente al resto del equipo. Este liderazgo va a funcionar cuando estamos en presencia de un líder o una líder que sea experta, digamos, en el campo en el cual estamos trabajando. Si estamos en presencia de una líder o un líder que no tiene, entre comillas, idea de lo que está haciendo, esto va a funcionar pésimo, porque en el fondo las direcciones unidireccionales o las decisiones que tome van a tocar en el fondo con las opiniones, con las dudas, con las preguntas y cuestionamientos que tengan el resto del equipo. Este tipo de liderazgo es muy relevante y sirve mucho cuando hay tareas que necesitan de un tiempo acotado. En el fondo, imagínense que hay una emergencia, ¿ya? Haya que apagar, como se dice en términos laborales muy coloquialmente, apagar un incendio. Los liderazgos autocráticos son capaces, en el fondo, de conocer los procesos y tomar decisiones rápidas. Entonces, decir, mira, para poder desarrollar esto, tú tienes que hacer esto, tú hacer lo otro, y tenemos que hacerlo rápido, ¿ya? Porque si no, en el fondo, esta situación se nos puede salir de las manos. Eh, en ese sentido, es importante que el líder autocrático, la líder autocrático, cuente con personas que tengan plena confianza en las decisiones que tome. En ese sentido, un equipo consolidado, que no genere cuestionamientos más allá, porque esta persona en el fondo va a tomar las decisiones y no va a preguntar, o sea, va a hacer lo que se tiene que hacer en relación a las evaluaciones de las contingencias existentes. En ese sentido, las ventajas como decía, ambientes donde debe tomarse decisiones rápidamente, tiende a ser altamente efectivo con empleados o empleadas que requieren de una vigilancia estrecha sobre las actividades, todo lo contrario en el fondo con lo que les decía del laissez-faire. Acá necesita de un equipo en el fondo que necesite constantemente estar revisándose. El liderazgo autocrático tiende a tener muchos más canales de supervisión, informes, evaluaciones de desempeño, etcétera, etcétera. Necesita, en el fondo, estar constantemente controlando el actuar, digamos, del equipo con el que está trabajando. Ya, por lo mismo, va a estar fijado fundamentalmente que las personas no se relajen en el sentido de no dejen de hacer sus tareas y aumentar la productividad y velocidad de las mismas. En ese sentido, este tipo de liderazgo como su frase sería la optimización del tiempo y las tareas. Es un liderazgo enfocado en la eficacia de los procesos. ¿Ya? El laissez-faire tiene que ver, a diferencia, va a estar enfocado en la confianza, en un ambiente que permita el desarrollo de las personas, y en este caso las desventajas tienen que ver un poco con lo mismo en el caso del autocrático. Muchas personas, luego de tener liderazgos autocráticos por mucho tiempo, tienden a sentirse como estancados o estancadas en su desarrollo profesional, porque las decisiones son unidireccionales, entonces en el fondo no puedo opinar, no puedo desarrollarme, porque en general donde hay liderazgos autocráticos hay una jerarquización marcada de las labores, entonces es muy difícil optar a subir, digamos, en términos de mi desarrollo profesional. O se va el líder autocrático y me eligen a mí, o en el fondo va a haber un momento en el cual me voy a sentir en tope, digámoslo, ¿ya? Eh, bueno, acá entonces las desventajas no tienen en cuenta la opinión de los trabajadores o trabajadoras y simplemente tienen que acatar. Algunos empleados pueden sentirse infravalorados y suelen mostrar poco compromiso afectivo hacia la compañía, pudiendo abandonar la empresa o rendir menos. Entonces, si constantemente se me está diciendo que tengo que hacer ciertas cosas sin poder aportar, probablemente mi compromiso con la empresa, con el proyecto o lo que sea, va a bajar, porque voy a sentir de que mi opinión no existe y solo se me puede estar visualizando como un empleado más, como una fuerza de producción, ¿ya? Si van teniendo dudas, consultas, por favor háganlo para que no queden con dudas. En un tercer momento tenemos lo que es conocido como el liderazgo democrático. Bueno,
El liderazgo democrático, como dice acá, conocido como liderazgo participativo, toma, a diferencia del autocrático y a diferencia del laissez-faire, tiene un énfasis en tomar las opiniones y las voces de las personas con las cuales participa. Entonces, el líder, si bien el líder democrático es la persona que da la última palabra o toma la última opción o tiene el poder de ejercicio a través, digamos, de las decisiones, trata de ser la voz representante de las opiniones diversas que pueda haber en un equipo. Entonces, probablemente un liderazgo democrático va a ser una líder que va a apuntar mucho a generar reuniones grupales donde cada persona va a tener un espacio para poder hablar, donde va a poder manifestar su opinión, sus quejas, etcétera. Va a buscar en el fondo que la democracia se dé en un espacio también de confianza y respeto, donde cada voz debería tener algún tipo de influencia en las decisiones finales, pero que va a tener que pasar, digamos, por el filtro de lo que este líder va a tomar. Si bien, como se dice, es democrático en el sentido de escuchar, la decisión finalmente siempre va a pasar por la de este líder. Ya, ¿cuáles son las ventajas? En este sentido, este líder o líder, entre comillas, se gana el equipo porque sus empleados contribuyen al proceso de decisión, por lo cual las personas sienten como se sienten parte de la empresa, del lugar donde trabajan, del proyecto, porque ven un resultado visible sobre sus propias ideas. En ese sentido, a diferencia del autocrático que toma las decisiones, mis ideas no se pueden ver plasmadas en el plano objetivo. En este caso, sí las puedo ver porque en el fondo hay un producto que dice, mira, esta idea la vi yo, y eso obviamente en el plano subjetivo, desde lo psicológico, genera una sensación también de bienestar. ¿Ya? Por lo cual, obviamente, va mejorando el nivel de compromiso de las personas hacia el proyecto, hacia la empresa, su productividad y también su capacidad de innovación, porque si mis ideas son escuchadas, más posibilidades y más, de alguna manera, más mi percepción de, en el fondo, de poder aportar me lleva a querer tener ideas para mejorar los procesos. Por otro lado, las desventajas que podemos ver en este tipo de liderazgo es que muchas veces se puede posicionar o se puede dar de una manera muy lenta. De hecho, en los equipos de psicólogos y psicólogas tiende a darse esta lógica democrática y que muchas veces cuando hay desacuerdos o para llegar a un acuerdo, los procesos pueden ser muy largos porque hay muchas opiniones, porque va a tomar muchas reuniones y vamos a tener que escuchar a muchas personas y vamos a tener que debatir mucho antes de llegar, digamos, a una conclusión. Entonces, por lo mismo es importante de que este líder o esta líder democrática sea capaz de, en el fondo, poder tomar las ideas, por lo mismo también es importante que tenga conocimiento y haya tenido experiencias en otros equipos porque va a poder gestionar de mejor manera esos tiempos, porque si no podríamos demorarnos mucho en tomar una decisión. Y ahí volvemos que el liderazgo autocrático en ese sentido podría ser mucho más conveniente en un caso de una emergencia en relación a un democrático donde nos vamos a demorar mucho más en eso, ¿ya? Además, este tipo de liderazgo requiere de que él o la líder posea gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de quienes lo siguen, así como la plena confianza en sí mismo o en sí mismo. ¿Ya? O sea, tiene que ser uno o una líder que en el fondo va a tener que representar la voz, por lo cual va a tener que contar con la confianza y en el fondo el respaldo del equipo con el cual está trabajando. ¿Ya? Para un segundo para tomar agua y si alguien tiene alguna duda, por favor, coméntelo y si está quedando claro, por favor, manifiéstemelo por el chat, por lo menos en el audio, para sentirme más tranquilo. ¿Todo ok o no todo ok? ¿Sigo o no sigo? Póngale nomás, profe. Ya, le ponemos entonces. Muchas gracias. Gracias, Diego, también por ahí por el feedback. Ya, vamos al liderazgo transaccional. Ya, este liderazgo yo lo encuentro, no es el que aplicaría yo, claramente, pero me parece bastante entretenido, ya, en ciertos contextos. Como bien su nombre lo dice, se basa en las transacciones. Entonces, acá hay
una lógica de costo-beneficio. De hecho, el liderazgo transaccional es el que podríamos ver más ligado al sistema capitalista, porque está implicado en el costo-beneficio de las acciones dentro del enmarcado del mundo laboral. Entonces, eh, el líder transaccional tiene que tener un carisma importante en el sentido de que tiene que lograr motivar a sus trabajadores y trabajadoras, pero lo hace a partir de ciertas técnicas y ciertas cosas muy puntuales. Los líderes transaccionales dan algo esperando a cambio, ¿ya? Y los trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo estos regímenes también lo hacen de la misma manera. Entonces, esto se da en los espacios donde hay metas y sobre todo de tipo económicos, ¿ya? El líder transaccional dice, si tú vendes tantas cosas, yo te voy a dar un bono, ¿ya? Y eso va, de alguna forma, cimentando, fomentando un mayor nivel de compromiso por la tarea, ¿ya? Pero no necesariamente por el trabajo, por el puesto, ni por lo que yo estoy haciendo, porque el móvil de la persona en un liderazgo transaccional es a partir de lo que yo le entrego y lo que me entregan, es que yo voy de alguna forma afiatando el trabajo con el resto de las personas a partir de ese cumplimiento de esas tareas, ¿ya? Entonces, el líder transaccional va a ser un líder que, o una líder que te va a premiar como te va a castigar, porque en el fondo, si tú cumples, te va a bonificar, pero si no cumples, probablemente te va a despedir. Ya es así de sencillo, es mucho más, en el fondo, pragmático en sus ejercicios. O sirves o no sirves para esto, básicamente. O sea, imagínense yo en algunos, hace unos años atrás me tocó hacer entrevistas para ingenieros e ingenieras que estaban en el área, digamos, de venta de maquinarias de agricultura. ¿Ya? Tenían que vender, imagínense, como, no sé, como maquinarias gigantes, así como grúas, etcétera, etcétera, pero también, por ejemplo, estos sistemas de regadío con todos estos tubos, perdón si estoy hablando en lenguaje muy coloquial, pero la verdad no me manejo ahí. Entonces, necesitaban ingenieros o ingenieras que no solamente supieran sobre el tema técnico, sino que supieran cómo vender, ¿ya? Porque su sueldo tenía un sueldo base que era relativamente bajo para un ingeniero o ingeniera, para el nivel de experiencia que ellos pedían, porque eran varios años de experiencia, eh, y ojalá que tuviesen alguna formación de posgrado, ¿ya? Entonces, en este caso, para un sueldo de ingeniero o ingeniera en ese entonces eran como, me acuerdo, eran como 700, 800 lucas, ¿ya? Que para un ingeniero o ingeniera, ustedes que ganan, van a ganar buenas lucas, no como los psicólogos y psicólogas, eso va a ser un sueldo bajo, ¿ya? Pero la gracia, digamos, de este trabajo, y que era lo que hacía que postularan muchos ingenieros e ingenieras, era que si tú vendías una sola máquina, porque las máquinas estamos hablando que costaban millones y millones de pesos, o sea, no era una máquina, a ver, como que costara 10, 20 millones de pesos, estamos hablando de que pudiese costar 200, 300 millones de pesos, lo mismo que cualquier otro tipo de cosas que vendían. Entonces, al momento, si él vendía una pura máquina en el mes, probablemente se sacaba un beneficio de, no sé, 3, 4 millones de pesos o más a partir de una sola venta. Entonces su sueldo se veía al tiro en el fondo agrandado. El tema es que obviamente en ese tipo de cargo, la persona a cargo le iba a decir, si lleváis 2 o 3 meses sin vender nada, chao, o sea, no servís, no servís para el cargo. O sea, yo necesito a alguien que me esté vendiendo. Entonces ahí es importante entender que este tipo de liderazgos transaccionales también está especificado en ciertos espacios, digamos, de trabajo, no para todos los existentes, ¿ya? Ventaja, entonces, está orientados a los objetivos y por tanto los seguidores o seguidoras son motivados con recompensas por los resultados conseguidos. Él o la líder transaccional crea estructuras claras donde se queda bien definido lo que requiere de subordinado y subordinada y recompensas que van a percibir. Esto también lo podemos ver en otros espacios como más cotidianos como los call centers, donde las personas te llaman para ofrecer planes o las tarjetas de crédito, la de del retail, etcétera, etcétera, porque funcionan bajo esta lógica. Por el fondo, tu sueldo aumenta en relación a cuántas contrataciones tienes. ¿Ya? Hay otro tipo de funcionamiento similar a partir de esto, es que la gente, por ejemplo, cuando tú quieres cortar el servicio de Internet, entonces, por ejemplo, BTR, ¿ya? Que vale callampa, que yo ya lo saqué. Entonces ahí me llamó un ejecutivo para tratar de rescatarme como cliente. Entonces te hace un ofrecimiento y te dice, ya, pero por 6 meses usted paga
no sé, el 25% de lo que estaba pagando, ¿ya? Y esa persona va a recibir una bonificación si logra salvar a ese cliente o clienta, ¿ya? Y funciona bajo esa misma lógica. Entonces, ese tipo de trabajadores, si llevan un par de meses y no logran salvar a nadie en este caso, probablemente van a quedar fuera de este tipo de régimen. Las desventajas: el perfil de seguidor-seguidora del líder transaccional es un individuo o individua racional, motivada por el dinero y otros beneficios o recompensas. El liderazgo transaccional implica ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en un mundo cambiante donde el éxito de las compañías muchas veces depende de los cambios continuos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, pandemia, estallido social, probablemente muchas de estas trabajos donde habían líderes transaccionales se deben haber visto en problemáticas muy complejas de cómo motivar en el fondo a sus trabajadores y trabajadoras si en el fondo no les podían exigir ventas, si no hay posibilidad por lo que está sucediendo. Entonces, necesitan de personas que en el fondo estén enfocadas solo en los objetivos, son personas que le va a dar lo mismo, o sea, se lo digo así francamente, le va a dar lo mismo si pueden sacarle la cabeza al líder y convertirse en el líder que está sobre ellos en estos momentos. El objetivo de estas personas es ojalá llegar a ser el que está arriba, ¿ya? Y ganar más dinero. Esa es la idea, o objetivos en otro sentido, no dinero, pero en el fondo poder de decisión, etcétera, etcétera, o tener más influencia. Entonces, son personas que no les interesa básicamente generar mayormente lazos con el resto, porque van a ver, de alguna forma, van a instrumentalizar el funcionamiento, como dije en clases anteriores, con las otras personas. O sea, hay un costo-beneficio en la relación, no hay una lógica en el fondo de colectividad frente a eso. Me conviene trabajar en equipo si en el fondo vamos a lograr ciertas cosas. Si no, en el fondo voy a tratar de yo mostrarme como la persona que más se luce dentro de ese trabajo. ¿Ya? Y vamos con el último tipo de liderazgo que vamos a mostrar en el día de hoy, que es el liderazgo de tipo transformacional. ¿Ya? El tipo de liderazgo transformacional son personas que también necesitan de ciertas características de personalidad y un carisma bastante potente, porque son personas que tienen como objetivo, o el liderazgo de este tipo, tienen en el fondo, a través de la comunicación, tratan de ir generando cambios en las estructuras existentes dentro de los lugares, ¿ya? Acá es importante porque un ejemplo claro de esto son las personas que son líderes de recursos humanos, ¿ya? Pero buenos y buenas líderes de recursos humanos, ¿ya? Son personas que, por ejemplo, se les pide llegar a un lugar, cambiar en el fondo el ordenamiento que se estaba dando antes de su llegada, optimizar, pero el líder transformacional es una persona que a través de la comunicación va a tratar de ir convenciendo al resto de las personas de que las medidas y lo que se está haciendo es por un bien mayor y va a contar con la venia y el apoyo del resto de las personas, ¿ya? Transforma a las personas, transforma su visión, genera cambios dentro de los lugares de trabajo donde están. Este tipo de liderazgo funciona muy bien en empresas, en lugares de trabajo donde hay apertura al cambio, ya donde se pueden romper ciertas estructuras y se pueden hacer innovaciones. En lugares rígidos, donde hay estructuras muy marcadas, un líder transformacional no va a poder desempeñarse de buena manera, va a chocar en el fondo con liderazgos autocráticos o liderazgos de otro tipo, transaccionales, que no le van a permitir generar este cambio. Este tipo de liderazgo necesita mucho el compromiso y la visión que le puedan, también la confianza que le puedan dar las personas que están a su cargo, entre comillas, ¿ya? Ventajas: motivan y aumentan la productividad y la eficiencia del grupo. Poseen una fuerte visión y personalidad, gracias a la cual lideran el cambio dentro de la organización y son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motivaciones del equipo. ¿Por qué? Porque en el fondo el líder transformacional o la líder transformacional va a tratar de, en el fondo, generarle mayores objetivos a las personas, sentir de que no están estancados, que pueden generar mayores aprendizajes, por lo cual las personas no se ven como obviadas dentro de los procesos de cambio y transformación. Cuando estos líderes y sus seguidores trabajan juntos, llegan a un nivel superior de moral y motivación. La clave está en el impacto que tienen sobre los seguidores y seguidoras, ya que dichos líderes se ganan la confianza, respeto y admiración de estas personas. En ese sentido, el líder transformacional va a tratar de que la empresa o el lugar de trabajo sea el reflejo de todas las personas que lo componen.
En ese sentido, los valores, la visión de esa empresa va a contar en el fondo con cada, digamos, detalle que tenga que ver con el funcionamiento que se da diariamente, las opiniones, etcétera, etcétera. A diferencia un poco del democrático, el líder transformacional es el que agarra en su mochila y comienza los procesos de transformación. El democrático escucha y genera. El transformacional va generando procesos de transformación a partir de contar con una fuerte visión a priori y también contar con ciertos rasgos de personalidad, carisma, etcétera, etcétera, poder de convencimiento que le permiten, en el fondo, ser valorado por las personas con las cuales trabaja. Las desventajas, perdón, se concentra en las cualidades intangibles como la visión, los valores compartidos y las ideas, con el propósito de crear relaciones, de dotar un mayor significado a las actividades independientes y de ofrecer una visión compartida que permite funcionar conjuntamente con los seguidores en el proceso de cambio. El tema es que para que un liderazgo transformacional se pueda dar, también necesita de tiempo. Por lo mismo, una de las desventajas también es que si una persona entra a un espacio y quiere generar cambio y transformaciones, necesita de contar con paciencia, contar con los recursos y gestionar los recursos económicos, de recursos humanos o necesarios para poder generar esas transformaciones. Los procesos de transformación son largos, no son de un día para otro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para un proyecto puntual, en el fondo de corta data, que se necesita con urgencia, un liderazgo transformacional no es lo que yo no necesito en ese momento, necesito otro tipo de liderazgo, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, el tipo de liderazgo que yo decía si necesito generar un proceso rápido? Resultados rápidos. ¿Autocrático? Autocrático. Muy bien, muy bien. Ya, eso era para probar que estaban poniendo atención. Muy bien. Ya. Dudas, consultas hasta lo que vamos. Ya revisamos los 5 tipos de liderazgo, los voy a mostrar nuevamente. Se me olvidó hacer la diapo de resumen de los 5, pero se los voy a nombrar nuevamente. Me olvida que hay una tecla que te manda al principio al tiro, pero bueno, ya. Primero teníamos el laissez-faire, el que era como el liderazgo un poco más de la confianza, que veíamos que era como el dejarlo ser. Luego teníamos el liderazgo autocrático, que toma las decisiones en solo una persona de manera unidireccional. En tercer lugar teníamos el democrático, el que escucha las opiniones de las personas, pero termina tomando las decisiones. Teníamos el liderazgo transaccional, que en el fondo el que funciona a través de los incentivos, sobre todo de tipo económico. Y teníamos el liderazgo transformacional, que es el que requiere más tiempo y que va generando cambios en las organizaciones. Dudas, consultas antes de pasar al ejercicio, ¿ya? Porque he tenido que calzar todo esto que nos podría haber demorado hora y media o 2 en 1 hora. Así que para que alcancemos a hacer el ejercicio. Todo claro, ya. Vamos a ver 5 escenas. Profe, Ah, dígame, perdón. pero ¿y ese jefe que incentiva también puede ser una forma de trabajo a corto plazo, o no? También, por ejemplo, si yo tengo la capacidad, por ejemplo, de entregarle beneficios al corto plazo a las personas, un transaccional podría funcionar súper bien. Porque igual, o sea, yo estaba pensando que, bueno, el transaccional se ve harto, o sea, yo creo que la mayoría en el área de venta, pero dependiendo el producto que él requiera va a definir si va a ser de corto o largo plazo, porque, por ejemplo, si es un vendedor inmobiliario, no te va a pedir vender una casa por día, po. Claro. No, Pero, por ejemplo, si es un vendedor de periférico, no sé, algo así, como antes se daba, no sé, que mostraban comerciales, así, el marcador ahí en pleno en vivo, así, y todos los gallos con el teléfono. Claro, es que hay muchos contextos donde se podría dar y donde podría ser, mira, por ejemplo, uno de los que yo me he encontrado bastante interesante de lo transaccional en el campo laboral es cuando te incentivan en los headhunters, no sé si conocen el concepto del hunting, que es una técnica, digamos, bueno, en realidad es casi una especialidad dentro de la psicología organizacional, que son psicólogos o psicólogas, a veces son ingenieros también o ingenieras,
que se dedican al área de recursos humanos y lo que hacen son ir a buscar a otras empresas, a ingenieros, ingenieras o profesionales para traérselos a las empresas con las cuales trabajan o son contratados de manera externa. Entonces imagínate que, no sé, tú trabajas en el rubro de la construcción y necesitas a un ingeniero de medioambiental, voy a inventar ya. Entonces el ingeniero te averiguas en el fondo cuánto gana, cuáles son los beneficios que tienen, y tú vas y tratas de tentar a ese ingeniero o ingeniera para que se venga a tu empresa o al lugar del cual te contrataron. ¿Y cómo lo haces? A partir de negociar con la empresa qué beneficios le puede entregar para yo sentarme a negociar. Entonces, cuando yo me reúno con este ingeniero o ingeniera, le digo, mira, tú estás ganando esto, nosotros te ofrecemos el mismo sueldo, pero te vamos a pagar un magíster o un doctorado si tú te vas con nosotros. ¿Se entiende, no? Sí, Como sí. y ahí veríamos otra forma de liderazgo transaccional. Pues entonces estoy transando con el hecho de que la persona se va a sentir tentada con un crecimiento porque te va a ahorrar un millar de lucas en pagarte un magíster o un doctorado. Pero te comprometo a quedarte durante todo el tiempo que estés estudiando. Si no, no te pago. Y ahí está el costo-beneficio. No sé si era a eso apuntado o estaba apuntando a otra cosa. O sea, mi pregunta era si habían otros tipos de liderazgo a corto plazo. Sí, o sea, no solamente, como digo, en el caso del autocrático, el transaccional serviría. Yo creo que, mira, yo creo que el transformacional sería el que menos costa, o sea, el que más le costaría en el corto plazo, ¿ya? Porque genera más tiempo. Cada uno podría hacerlo, pero debería, por ejemplo, en el caso del laissez-faire, en un corto plazo, tendría que él contar con un equipo. Entonces, debería llegar con un equipo así como yo tengo mi equipo de confianza y vamos a sacar esta pega adelante. ¿Cachai? Pero en términos generales, el autocrático podría ser el que funcionaría mejor en ese caso y después podría venir el transaccional, pero dándose ciertas condiciones. Como tenemos que pensar de que esto no es como una ley, o sea, hay que analizar muchos factores antes de tomar esas decisiones, en el fondo. Mm. Ahí, yo me planteo desde estos tipos cinco, o sea, de estos 5 tipos de liderazgo, pero obviamente hay otros planteamientos donde hay otro tipo de liderazgo. A mí me parece que estos son los que de alguna manera manifiestan de mejor manera características que son súper distintas, ¿ya? Y que me permite clarificar mejor. Por lo mismo, no necesariamente yo puedo adherir a un tipo de liderazgo, yo puedo tener una mezcla de varios, ¿ya? Hay algunos que son medio como incongruentes entre sí mismos. Es difícil que haya un autocrático con un laissez-faire, porque funcionan de manera muy, muy distante, pero yo podría ser un líder en el fondo que funcione desde lo transformacional y que tenga algún tipo de características laissez-faire también. Puedo ser un autocrático con características transaccionales. ¿Ahí se entiende mejor? Sí, profe. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra duda? Si no, vamos a pasar a ver 5 escenas y la idea es que después de cada escena ustedes me manifiesten cuál tipo de liderazgo creen que se da ahí. ¿Ya? Perdón. Vamos a ver primero una escena de la película Invictus, que es dirigida por... Uy, se me olvidó ahora el nombre del... perdón. Perdón, se me puso play. Bueno, más allá del director, trata la vida en el fondo de varios años de cuando Nelson Mandela es elegido presidente, digamos, en Sudáfrica, luego del todo el periodo del apartheid, digamos, cuando estaban estas políticas racistas en términos de la separación de las personas por raza en distintos espacios sociales, trabajo, etcétera, etcétera, y luego de esta especie de revolución se ha elegido democráticamente el primer presidente, digamos, no blanco, entre comillas, digamos, en Sudáfrica, y es Nelson Mandela, ¿ya? Y aquí vamos a ver una escena donde él va a una reunión, en el fondo de una agrupación de personas, digamos, voy a usar el término negro y blanco para que se entienda solamente, de personas negras para tomar ciertas decisiones. En este caso, la película está enfocada en el Mundial de Rugby. Ya recuerden que en Sudáfrica el rugby es el deporte oficial. Sudáfrica tiene campeonatos mundiales de rugby y el rugby siempre ha sido asimilado, digamos, a las personas blancas, ¿ya?
Entonces acá se está discutiendo sobre eso. De hecho, la película Invictus se llama Invictus porque en ese mundial Sudáfrica gana el mundial de manera invicta, ¿ya? Y lo relacionan en el fondo con el tema de cómo Mandela manejó todo este tema de clima social. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Es una película que yo les recomiendo bastante, es bien entretenida, independiente que te guste o no el rugby, porque la verdad no muestran tanto del rugby, pero sí sobre cómo Mandela y el digamos, líder o capitán del equipo de los Springboks, que es el equipo de Sudáfrica, también maneja la situación del hecho de que por primera vez hayan jugadores que no sean blancos dentro del equipo, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver esta escena. Después les pregunto y si hay dudas me van preguntando. Camaradas, miembros del coro, solo interrumpiríamos tan hermosa música por algo realmente importante. Por favor, recibamos al presidente Mandela. Se lo agradezco. Sonríe. Hermanos, hermanas, camaradas. Estoy aquí porque creo que acaban de tomar una decisión sin suficiente información ni visión de futuro. Estoy informado de la votación realizada. Estoy informado de que ha sido unánime. No obstante, creo que deberíamos restituir a los Springboks. Restituir su nombre, su emblema y sus colores inmediatamente. Les explicaré por qué. En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran afrikaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible. Aunque ese ladrillo venga envuelto en papel verde y dorado. Ustedes me eligieron como dirigente. Dejen que les dirija. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Por 12 votos. 12.
Todo un lujo. Con un solo voto de diferencia bastaba. ¿Y si no lo hubiera conseguido? Ya, basándose en la escena que acabamos de ver, donde se estaba realizando una votación, como se explica ahí, para destituir, digamos, de los colores, los emblemas, digamos, al equipo de rugby por ser de los afrikaners, que era lo que yo les decía que era como la población blanca, entre comillas, de Sudáfrica. ¿Qué tipo de liderazgo podríamos ver o características en este video? Transformacional, ¿ya? ¿Por qué? Vamos ahí, pueden comentar todo el mundo, ¿no? Si quieren abrir micrófono también. Yo diría que autocrático, profe, Autocrático, ¿por qué? porque con respecto a la votación que se realizó, ellos habían tomado una decisión totalmente distinta a la que él les llegó no sé si a imponer, pero eso más o menos sentí yo al ver la escena. Ya, muy bien. Por ejemplo, ahí hay un tema también de que él utiliza, en el fondo, ser elegido como el presidente, como la autoridad elegida, ¿no es cierto? Y por lo cual, en una parte él dice, como, ustedes me eligieron como como su dirigente, dejen que los dirija, ¿ya? Eh, Ahí podemos ver en presencia, Felipe dice transformacional, también hay una parte de transformacional porque él también trata de generar un cambio. A diferencia en el fondo de lo que podríamos ver desde el papel, es que este cambio también lo está haciendo desde su posición de poder, ¿ya? Que es lo que la compañera también dice muy bien, ¿ya? ¿Alguien que le gustaría comentar algo más sobre este tipo de liderazgo? ¿O qué ve en esta escena? También puede ser como laissez-faire. ¿En qué sentido les afecta? O sea, porque cuando dice, como siempre, dice que dejen que se guíen, pero también les pide como saber si tienen la confianza. O sea, si alguien está con él o no. Claro, estaríamos como en una etapa previa a poder ser laissez-faire, porque él le está diciendo, mira, si logramos como transformar ciertas lógicas de nuestro funcionamiento, entendiendo de que no tenemos que dejarnos guiar por el odio que sentimos hacia los afrikaners, podríamos en el fondo tomar mejores decisiones. Ahí, en ese escenario, cuando se dé eso, podríamos estar hablando de un laissez-faire. En este caso, él está como en un periodo de tratar de transformar esa lógica de pensamiento, ¿ya? Que es un poco lo que dice el Felipe en el comentario, que dice, porque la gente estaba con dudas con lo que pasaba al principio, como si estuviesen en desacuerdo, pero a medida que la gente, que habla con la gente, como que cambia su actitud a manera de más aceptable. Justamente, por algo también gana la votación después, ¿ya? Pero si lo queremos ver desde un tema, desde un tema puntual, él es un líder elegido democráticamente, ya en un conflicto complejo, pero democráticamente. Pero claro, él utiliza, en este primer momento, utiliza su liderazgo autocrático, unidireccional, para generar un proceso de transformación. Entonces, podríamos tener esos dos fenómenos en este caso, una parte como más autocrática y por otro lado, de una manera más transformacional, en el sentido de que busca generar un cambio. Pero para que entendamos que se pueden dar este tipo de cruces, ¿ya? Obviamente este ejercicio lo estamos haciendo viendo la escena sin tener mayor contexto también, ¿ya? Gracias por esa participación. Vamos a continuar para que no nos... Ya, ahora vamos a ver una escena de la película Jobs, de Steve Jobs, para que puedan acá también reconocer. Espérenme un segundo. Estacionamiento para discapacitados. Tempos Apple, Cupertino, 1980.
Tenemos que empezar de nuevo. Tiene que ser intuitivo, predictivo. Quiero que sepa lo que quieres hacer antes de que sepas que quieres hacerlo. Espera, ¿hablamos de los símbolos del sistema? Bill, hablamos de todo. Del conjunto. Lisa, es el futuro, se los aseguro. Hablo de que Lisa va a hacer en los siguientes 10 años lo que Apple II hizo estos 3. Se los digo desde ahora. ¿Saben por qué la gente compra una Apple? ¿Por qué compran una Apple y no la competencia? Porque es desafiante. Es un estatus social. No creo que es más que eso. Es vigencia social. Hemos elevado el estándar. Y si queremos seguir ahí, hay que ir por todo. Los grandes artistas como Dylan, Picasso, Newton se arriesgaron a fracasar. Y si queremos ser grandes, tenemos que arriesgarnos. ¿Con la barra de comandos? Con todo. Y se empieza con los detalles. Hay más de 20 funciones diferentes ligadas a cada variación de la barra de comandos, lo que por cierto lleva semanas preparar. No estamos haciendo nada que IBM no esté haciendo. Y prefiero apostar por nuestra visión que a hacer un producto de imitación. Tenemos que hacer que las pequeñas cosas sean inolvidables. Empecemos con algo sencillo. Lisa Wright, ¿qué pasa si hago clic en una de estas pestañas? Aparece un menú desplegable y luego están las preferencias y las opciones de página. Bien, exacto. Ahora, ¿qué pestaña selecciono para ver distintos tipos de tipografía? ¿Cuántas tipografías personalizadas hay en la Lisa Wright? Eso es algo que iba a hablar contigo, Steve. He pedido las fuentes por meses. Sí, pero todo lo que hablamos por el momento es conceptual. Lo siento, pero las fuentes no son un tema muy urgente. Por ahora. Todo es un tema urgente. Si queremos que la visión de Lisa sea realidad, tenemos que trabajar largas horas y terminar con un producto genial. Sí, pero ya estamos sufriendo con este software. Y lo siento, pero agregar fuentes bonitas no ayuda en nada. Bill, si no compartes nuestro entusiasmo y no te interesas por la visión de esta empresa... No, es que no puedo entender. Lárgate. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate. Espera. Ahora. ¿Qué? ¿Vas a despedirme? ¡No! ¡Yo ya te despedí! ¿Por qué sigues aquí? Steve era el mejor programador en la división. Es el mejor programador que no se interesa por nuestra visión. De acuerdo. Sé que no debo comentar esto, pero... ¡Entonces cierra la boca! Sí. Lamento interrumpirlo, señor Jobs, pero llegó su abogado. Tiene cita a las 8. Está bien. Quiero ver muestras esta tarde. De alguna forma, logramos diseñar un procesador de texto que no tiene fuentes y no volverá a pasar. Así que ¡pónganlas! Ya. Mientras termina la escena, ¿qué tipo de liderazgo muestra acá Steve Jobs? Autocrático. Yo creo, profe, que claramente se muestra liderazgo autocrático. Sí, yo creo que no da mucho a cuestionamiento en este caso. Es claramente autocrático. Ahí las decisiones pasan por él, las ideas pasan por él, y quien no esté de acuerdo, que se vaya, ¿ya? Que se joda, ¿ya? Ese es uno de las muestras potentes. De hecho, por eso que se critica mucho a Steve Jobs, porque en el fondo es un genio en el sentido de la creación y todo lo que manifestó a partir de Apple, pero por decirlo coloquialmente, se dice que era una persona terrible, así terrible de trabajar con él, ¿ya? Porque no daba luz en el fondo a otras ideas que no fueran lo que estuviese dentro de lo que él imaginaba, ¿ya? Bueno, ¿para qué contarle el atado que tiene con su hija y todo para la gente que es fanática de Steve Jobs? Busque por ahí porque es complejo el tema. Lo cual no está dejando de lado, en el fondo, el gran aporte, digamos, en términos de todo, digamos, como conjunto de lo que presenta Apple, ¿ya?
También hay un tema transaccional dentro de su visión, en el sentido de que la marca entrega estatus, ya hay un tema de vale más, pero entrega más al mismo tiempo, ya para que lo tengan en consideración. Vamos a avanzar porque si no nos vamos a pasar mucho en la hora y no quiero pasarme tanto. Ya, ahora vamos a ver este discurso del lobo de Wall Street. See those little black boxes? They're called telephones. I'm going to let you on a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you, my highly trained Stratonites, my killers who will not take no for an answer, my fucking warriors who will not hang up the phone until their client either buys or fucking Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. If anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. But before you depart this room full of winners, I want you to take a good look at the person next to you. Go on. Because sometime in the not so distant future, you're going to be pulling up to a red light and you beat up old fucking Pinot, and that person's going to be pulling up right alongside you in that brand new Porsche with that beautiful wife by their side who's got big voluptuous tits. And who are you going to be sitting next to? Some disgusting wildebeest with 3 days of razor stubble and a sleeveless moo-moo crammed in next to in a carload full of groceries from the fucking Price Club. That's who you're going to be sitting next to. So you listen to me and you listen well. Are you behind on your credit card bills? Good. Pick up the phone and start dialing. Is your landlord ready to evict you? Good. Pick up the phone and start dialing. Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. All you have to do today is pick up that phone and speak the words that I have taught you. And I will make you richer than the most powerful CEO in the United States of fucking America. I want you to go out there and I want you to ram Steve Madden stock down your clients' throats till they fucking choke on it. Till they choke on it and they buy 100,000 shares. That's what I want you to do. You be ferocious. You be relentless. You be telephone fucking terrorist. Now let's knock this motherfucker out of the park. Ya, ¿cuál es el tipo de liderazgo acá de DiCaprio ahí en el logo de Wall Street? Transaccional. Ya, igual es más clarito, ¿ya? Aunque Sí. él también trata de poner una visión en las personas, obviamente, ya como una visión en el fondo de que da lo mismo si lo importante es como individualmente se tienen que volver ricos como yo. Cualquiera querría ser él, pues, en el fondo, dentro de esa lógica, ¿ya? Muy bien, ahí también autocrático en el sentido de que en el fondo es mi visión nomás, pues nada, el que no esté de acuerdo con esto no sirve para esta pega, claramente. Ya, vamos a avanzar rápido con la próxima. Ya, acá de Game of Thrones vamos a ver un discurso de Daenerys Targaryen, esto antes de la última temporada obviamente, y vamos a, solo en el contexto para la gente que no vio la serie,
ella iba, en el fondo generó un ejército y fue liberando esclavos y en el fondo yendo a los pueblos, sacando a la gente en el fondo de sus poderes de castas, digámoslo, ¿ya? Vamos rápidamente con esta escena y escuchemos lo que nos tiene que decir Daenerys Targaryen. Daenerys gelmez mi eksen? Konstrivis gevia ixa in obipecta gemo vestretis, piedauri gemo vestretis. Daria gema. Dore utroponto sitiman, merigemi i vestra. Ela astropotiskan. Astropot dohe trossa, si rinjo ingati orzi. Daeri. Hemar yonkai atistan. Yonkai dohe trossa, si rinjo ingati orzi. Daeri. Sesir merinnot mastan. Jevi krenuntis iksondao. Jevi krenuntis gemo baktot issa. Jevi krenuntis gemo rinja laodissis osenis. Jevi krenuntis gemo sit meri belma se boteri. Se udrazmi asi. Udrazmi machan dao. Idarennon machan. Jevi krenuntito porjo durutari machan. Naija! Nemevetas! Ya, en esta escena, ¿qué tipo de liderazgo vemos en Daenerys Targaryen? Mother of Dragons. ¿Cuál sería? A partir del discurso que da, por lo menos. Profe, ¿puede ser transformacional? Sí, ¿por qué? Por todo el mensaje que ella dio en verdad y es súper potente hasta el punto de decir que gracias a eso están libres. Así es, en el fondo lo que trata es demostrarle a las personas a las cuales le está hablando, decirle pueden tener una vida distinta si se sacan estas cadenas y yo les puedo ayudar a hacerlo, ¿ya? En este caso estaríamos hablando en este puntual caso estaríamos hablando de un discurso de una líder transformacional, ¿ya? Vamos a avanzar al próximo y último. Aquí vamos a una escena de El Hobbit, la película El Hobbit, donde vamos a ver a Gandalf con Galadriel, ¿ya? Bueno, ahí Gandalf es un mago para los que no han visto El Señor de los Anillos, no lo han leído, y como el mago mayor, o entre los mayores magos, y Galadriel es como entre comillas, como la reina de los elfos y elfas. Y ahí tienen una conversación en relación a algo que una misión que se está haciendo. ¿Los seguirás? Sí. Haces bien ayudando a Thorin Escudo de Roble, pero me temo que esta misión ha desatado fuerzas que todavía no llegamos a entender. El enigma de la hoja de Morgul debe ser resuelto. Algo se mueve en las sombras sin ser visto, burlando nuestras miradas y no se mostrará. Aún no, pero cada día cobra más fuerza. Debes tener cuidado. Mithrandir. ¿Por qué el mediano? No lo sé. Saruman opina que solo un gran poder
puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen al mal a raya. Los actos sencillos de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. No tengas miedo, Mitherrandir. No estás solo. Aiboile, Aelith. Intulza. Ya, acá hay que tener en consideración que como en el Hobbit, como en el Señor de los Anillos, él junta un grupo de personajes de distintos orígenes y los manda a hacer la misión y él se va a otra cosa, ya, para entender un mayor contexto para los que no han visto la película y no han leído los libros. ¿Qué tipo de liderazgo es el de Gandalf? Pensando que le confía a los hobbits, que son una raza de humanos más pequeños, digámoslo, el tema del anillo, en la película por lo menos, y en la trilogía. ¿Puede ser ligado como liderazgo laissez-faire, profe, o no? Ya, ¿por qué sería laissez-faire? Según tú. Porque creo que fue, o sea, fue clave lo que usted dijo, el hecho de como de entregar la confianza en este caso que son los hobbits, un trabajo tan importante. Entonces, considero que, acorde a lo que usted había hablado con el liderazgo, o sea, liderazgo laissez-faire, creo que concuerda muy bien. Así es. No, y aparte sumemos de que ella le pregunta así como, ¿por qué lo haces? Más o menos él le dice por intuición nomás, así como porque me da la tinca. El laissez-faire es algo así, pues en el fondo confía en las personas, confía en el trabajo, confía en que lo van a hacer, en que las cosas se van a realizar, para bien o para mal puede ser que suceda o no, pero Gandalf es un ejemplo de un liderazgo laissez-faire, ¿ya? Un buen liderazgo laissez-faire en ese sentido, por lo menos por los resultados. Ya, voy a cortar un poco no voy a seguir la grabación. Les voy a mostrar la pauta del trabajo rápidamente, antes de dar por finalizar la clase, porque ya estamos pasados. Ya, bueno, acá se las voy a mandar después por WhatsApp con Valerie, pero también se las voy a después a subir, obviamente, después ¿cómo se llama? Al Moodle. Mañana me pongo al día con eso. Ya, el trabajo va a estar dividido en dos partes. Una parte, digamos, van a tener que ver una película que se llama Talentos Ocultos, que probablemente algunos ya la vio, que trata de tres mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA y realizar y analizar una serie de ítems que voy a mostrar a continuación, y la otra parte es una parte individual que tiene que ver con lo que vimos hoy día de liderazgo. Primero, parte grupal. Cada parte va a tener un 50% de la nota final. Parte grupal, tienen que analizar las situaciones o escenas visualizadas en la película desde la aplicación de las habilidades en problemáticas sociales y la empatía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿dónde se ve la empatía en cada una de estas escenas? Y ahí hay 5 escenas que no se las voy a nombrar porque no han visto todavía la película la gran mayoría. En segundo lugar, van a tener que elegir un personaje de la película, escoger uno o dos tipos de liderazgo, los que quieran, para caracterizar su actuar y justifíquenlo con 2 ejemplos. O sea, tomó tal decisión desde este tipo de liderazgo por tales razones, en esta escena, ¿ya? No, se ve harto, pero no es tanto, ¿ya? Es bastante, no es tanto desarrollo. Y la parte individual, van a tener que elegir de manera individual, los grupos los arman ustedes, ya pueden ser los mismos grupos que han hecho para los otros trabajos o pueden armar otros distintos, y pueden hacer de manera escrita o en un video, ojalá de máximo 5 a 7 minutos, van a tener que elegir a un o una líder de su gusto, ya, y completar estas partes que en el fondo es
contextualizar la edad que tiene, la ocupación, la función que cumple, sobre quién ejerce el liderazgo, por qué lo escogieron, porque para ustedes es un buen ejemplo de una líder o un líder, justificar a qué estilo de liderazgo representa, las ventajas y desventajas de ese tipo de liderazgo en ese líder, ¿ya? Ejemplificar una situación en que el líder o la líder haga este ejercicio de su liderazgo y plantear la relevancia de ese tipo de liderazgo para su futuro ejercicio profesional, ¿ya? Para eso, entonces, pueden elegir un líder o una líder que sea real, que esté vivo o muerto, y puede ser un personaje ficticio, puede ser de un libro, de una película, de una serie, un anime, etc. Lo importante es que sea del interés de ustedes. Por lo mismo se les pide la contextualización acá al principio, porque puede ser de que yo no lo conozca, y la idea es que lo entienda quién es. Y, bueno, si quieren en el ejemplo pueden adjuntar algún video de YouTube o de cualquier lugar que en el fondo me permita ver ese ejemplo que ustedes utilizan. Y para las notas, las dos tienen asignado, digamos, llegan a un máximo de 6 y se le asigna un punto base a cada una para sacar la nota final, ¿ya? Eso es. Dudas, consultas, después obvio se los paso y ustedes lo revisan con mayor detalle. Parece que harta pega, pero no es tanta, ¿ya? Y la idea es que lo entreguen como máximo, creo, ojalá ustedes me dicen después, porque las notas hay que tenerlas hasta el sábado 26, según tengo entendido. Ojalá máximo hasta el miércoles 23, ¿ya? Miércoles 23 de septiembre, o sea, 2 semanas para poder hacerlo. ¿Dudas, consultas? Si hay dudas, consultas que no queden claras ahora, lo pueden hacer también... después de hacérmelo llegar con Valerio, escribir algún correo, ¿ya? O preguntarme la próxima semana. ¿Profe? Dígame. ¿Profe? Sí, te escucho, dime. ¿Todas las notas ponderan el mismo porcentaje? Mi idea es que sea así, que sean 33 cada una. Serían ¿Ya? 3 en total. 3 en total, o sea, este trabajo son 50 y 50. Ojo que es obligación entregar los trabajos, si no lo entregan, es requisito entregar los trabajos, aunque te dé la nota con las otras anteriores, ¿ya? No lo digo por ti, sino para todo el curso, ¿ya? Es requisito entregar todos los trabajos. Porque me ha pasado en otros años que hay gente como que lo he dicho esto y después no entrega el trabajo y jodió nomás, ¿ya? Y, profe, la nota del trabajo anterior, ¿cuándo la Será. tendrá lista? Bueno, el lunes a más tardar. Perdón si no la he entregado, perdón. No, eso era para preguntar. No, pero está bien. En el fondo yo también me he pasado de los plazos. Debo decirles a mi argumentación es que el otro día sufrí un pequeño accidente de tránsito, lo cual me tuvo medio maltrecho durante el fin de semana, por lo cual no pude avanzar nada, ¿ya? De hecho, recién ayer pude retomar las labores, así que espero este fin de semana ponerme al día con eso. Disculpen la tardanza, ¿ya? Gracias, profe. De nada. Y soy la pregunta, profe, ¿uno del grupo puede mandar todo junto, la parte individual y grupal, o cada uno manda su... No, que venga todo el que mande el trabajo grupal, mande todas las otras mejor, ¿ya? Que venga todo ojalá, no necesariamente en un mismo archivo, pero que vengan todos los trabajos juntos, para que así sea más fácil la revisión. Aparte van a estar en contacto con su grupo. Ya estamos ok, pero les voy a dejar para la gente que quiera verlo un ejemplo de una persona, de un compañero o compañera que hizo un video de este trabajo años atrás y que yo le pedí permiso para mostrarlo como ejemplo, ¿ya? Están libres de ver esta parte ya, pero también se los voy a tratar de poner en el ¿cómo se llama? En el Moodle, el video. Pero este es un bonito ejemplo de alguien, porque antes yo lo hacía todo en video, pero ahora como estamos con presión de tiempo, si a alguien le sale mejor hacerlo escrito, hágalo escrito, ¿ya? Si le sale mejor en video, hágalo en video. Así que los dejo con eso y nos vemos la próxima semana y cualquier cosa me escriben o me hablan a través de la Valeria.
Desde la llegada de Pedro de Valdivia junto con los españoles a lo que hoy se conoce como Chile, ha existido una gran pelea con la comunidad mapuche por el territorio. Estos a lo largo de la historia han sido liderados por distintos mapuches que han luchado contra la conquista española. Los toquis o jefes de guerra han sido un pilar fundamental en la batalla contra el enemigo, logrando lo que muy pocos pueblos han logrado, defender su territorio llegando incluso a arrinconar al enemigo. De estos líderes surge Leftraun o Lautaro, como finalmente lo llamaron. Él desde su niñez llevaba claro el objetivo de defender a su pueblo por los constantes ataques españoles y la posterior muerte en batalla de su padre, Longo Puriñancu, contra el adversario. En aquella batalla de Quilapú, de forma valerosa, el padre de Lautaro junto con su gente lucha contra los españoles en una batalla dura y ardua, pero que finalmente son derrotados y masacrados por la fuerza enemiga, siendo obligados a retroceder. Con la muerte del padre de Lautaro frente a sus propios ojos genera un gran odio sobre los españoles, sobre todo en Pedro de Valdivia, quien fue actor intelectual de cada campaña contra los mapuche. Como botín, Pedro toma a varios de los indígenas para convertirlos en servidumbre, entre ellos el pequeño Lautaro, que en ese momento pasa al cuidado del en ese momento temido y odiado Pedro de Valdivia. Pasados los años, Lautaro se convirtió en el paje personal de Pedro de Valdivia, teniendo que así como rutina el tener que seguir y ayudar en el cuidado de caballo, batallas y ejercicio militar. Con eso se maestró en la cabalgata a caballo, en distintas tácticas militares e incluso el manejo de arma, que más adelante ocuparía como estrategia para batallar contra el ejército español. 6 años después de su aprisionamiento, Lautaro, ya habiendo aprendido el manejo de distintas técnicas, se fue uniéndose nuevamente al pueblo mapuche dispuesto a liderarlo. Ya inserto en la comunidad, Lautaro demuestra su capacidad de líder enseñándoles a los guerreros y su pueblo en general las distintas enseñanzas tomadas de los españoles. Se preocupó de generar guerreros organizados y tácticos con tal de hacerle frente a la milicia de Valdivia, que hasta ese momento se regocijaba de su victoria. Es así como el pueblo mapuche da muerte a Pedro de Valdivia en 1553 al mando del nuevo jefe máximo de guerra Leftraun. Esto lo hacen de manera bastante dolorosa, ya que según la poca información que se tiene, lo torturaron durante 3 días antes de asesinar. Con este inicio continúan una serie de victorias para el gran pueblo mapuche y para su líder Leftraun. Salta a la vista que Lautaro, teniendo alrededor de 19 y 20 años, ya había logrado grandes hazañas, haciéndolo particularmente un personaje no menos que curioso para la historia chilena. Incluso siendo forzado a ser un peón más de los españoles, buscó la forma de sacarle provecho a tal situación con tal de ayudar a su pueblo. Un hombre que intelectualmente se desempeñó de forma impecable y que dio un giro totalmente vertiginoso a la disputa mapuche-española. Como líder ocupó bastante su elocuencia con sus palabras para motivar a cada persona mapuche, haciendo un cambio en la visión de todos en cuanto a la batalla. Ocupándose él mismo, les enseñó a cabalgar, a agruparse, a aprovechar el terreno. Instauró el sistema de comunicación española corneta para generar comunicación entre ellos. Lautaro llegó incluso a utilizar a adolescentes y mujeres como grupo de investigaciones para poder así sacar información preciada para el enemigo conquistador. Esta forma de actuar no es más ni menos que de un líder transformacional con una pizca pero no menos importante de liderazgo autocrático. Esto es porque primero Lautaro buscó un cambio de mentalidad en sus padres, enseñarles cosas que para ellos podrían ser descabelladas y mostrándoles el camino para llegar a ello. Y segundo, si bien los mapuches lo seguían viendo que resultaría provechoso en su batalla contra el enemigo, también Lautaro imponía su visión y forma de hacer las cosas, pero no de una manera dictatorial, sino como un discurso más amigable y motivador, generando una combinación de ambos tipos de liderazgo.
Con eso estamos. Muy buena tarde. Nos vemos el próximo miércoles.